Ahí vamos. Gracias, José Luis. Yo digo que eres el oso del hispanismo. Y tu abrazo es todo abarcador. No encuentro a Beatriz. ¿Dónde anda ahí? Para agradecerle porque es un eslabón fundamental. Bueno, ya llegará ahí gracias a la Fundación del Pino. Bueno, la mesa que a nosotros nos toca tiene un nombre muy peculiar. Es Geopolítica Guadalupana, Fe, Identidad y Cohesión en Estados Unidos. Así que prepárense. Yo considero que Carlos Leáñez y Adelaida Zagarra son las personas que hablan más bonito en todo el mundo. No tanto por lo que dicen, o sea, es el contenido, sino cómo lo dicen. La forma, la prosodia que acabo de investigar qué quiere decir. Es la melodía, el ritmo en la lingüística. Y por eso ellos dos son los hilos conductores verbales de las películas de José Luis, los principales. Entonces, pues yo prudentemente mejor voy a leer, porque soldado que se aparta a tiempo puede volver a luchar. Para poder explicar lo que está sucediendo hoy en Estados Unidos, hay que entender primero lo que sucedió en México hace 500 años. Voy a tratar de hacer un contexto histórico de la aparición de la Virgen desde los dos bandos que hoy ya somos uno, desde el lado español y desde el lado indígena. Voy a empezar por el lado español. Antecedentes del milagro. Perdón, mis lentes, acá están. En 1531, la Virgen se aparece. La tarea de conversión de los naturales llevaba 7 años desde la llegada de los primeros misioneros españoles en 1524. Los indígenas empezaban apenas a conocer la nueva filosofía cristiana y poco entendían de apariciones divinas. En contraste, la generación de los conquistadores, casi terminada la pacificación, algunos enriquecidos y otros no tanto, padecían la tentación, siempre latente, de volver exitosos a su tierra de origen para disfrutar de sus bienes o simplemente regresar a morir a su terruño. Si bien salieron de España pobres, ahora tornaban siendo alguien. La Europa que los hizo irse, ahora los acogería porque tenían y eran algo, acorde al pensamiento de la época. Hernán Cortés, que se destacaba de todos por su visión a largo plazo, impulsor del mestizaje y con una idea clara de la nación a construir, ve con preocupación la situación de algunos de su camada y decide actuar. Se necesitaban no solo los alicientes económicos y de categoría social que ya gozaban los conquistadores, sino algo más, que los arraigara, que los hiciera sentir en casa, que les diera un motivo no material para quedarse. Se aparece entonces la figura con la que más se identifica el católico, la Madre de Dios, a quien nombran Guadalupe como la extremeña y más querida por los hombres de su condición. Naturalmente es morena y con todos los atributos divinos de su homóloga española. El milagro es perfecto. Nunca un fenómeno divino fue tan eficaz. Resuelve a corto plazo la problemática de los europeos en Nueva España al darles una razón espiritual para hacer suya del todo la nueva tierra, acatando el mandato celestial de construir una patria mariana en América. Fue hasta 1555 que Marcos Zipac de Aquino, alumno del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, elaboró la adaptación indígena de la Guadalupe extremeña. Ahí el guadalupanismo mexicano se crió en manos franciscanas, como gran parte de todo lo original de España en México, dando inicio a la veneración católica más importante del mundo.
Ya empezamos con la geopolítica. Exploremos el lado indígena, mucho más dramático. Tratemos de imaginar el aspecto mental y el ambiente social de los primeros mexicanos sobrevivientes del sitio de Tenochtitlan a pocos años de la victoria de la coalición hispano-tlaxcalteca. El vencido intuye el abandono de sus dioses. Desde el principio Cortés, en sus conversaciones con el gran Tlatoani Moctezuma, trató de imponer el cristianismo, pero el Tlatoani respondía que no necesitaban dioses, ya tenían los suyos. Fue una idea de Fray Juan de Tecto, que había llegado en agosto de 1523 con Fray Pedro de Gante, quien desarrolló la idea genial de la superioridad del dios cristiano, aludiendo que los dioses mexicas no lograron protegerlos de los españoles. Entonces quedan espiritualmente desamparados en un mundo que no volverá a ser lo que fue. ¿Qué soy?, se pregunta el mexicano por muchos años. ¿Español porque pertenezco al nuevo imperio? ¿Mestizo por la mezcla racial que están haciendo? ¿Indígena cristianizado? ¿Conviven en él distintos estados anímicos al mismo tiempo en su ser? La condición del mexicano es indefinida, poco clara. Por eso no se encuentra cómodo sino en la irrealidad, diferencia y principal característica del mexicano desde entonces respecto al mundo. Lo surreal, el realismo mágico, la indefinición será su realidad. Décadas después, nadie se seguía hallando pleno en aquel territorio. Los criollos porque eran españoles aunque no habían nacido en Europa. Eran americanos pero no eran indígenas. Los mestizos crecían tanto en número como en inseguridad psicológica. No entendían bien quién eran. Estaban aprendiendo a ser. Y los indígenas eran una realidad del pasado, pero en el presente. Era necesario un fenómeno sobrenatural para dar solución en la práctica al choque cultural más dramático que había sucedido en la humanidad. Un problema sociológico y de cosmogonía sin precedentes. Nunca en la historia del hombre, dos formas de pensar, actuar y entender el mundo tan distintas se encontraban y se tenían que asimilar en el corto plazo. El dios cristiano, al vencer a los dioses mexicas, los había dejado huérfanos. Sin embargo, un símbolo de fe español, en muy poco tiempo, les regresaría una madre. Por eso el éxito psicológico de Guadalupe, dice Octavio Paz, la Virgen fue el único símbolo que acabó otorgando unidad. Fue la respuesta a la triple orfandad, la de los indios porque Guadalupe Tonantzin es la transfiguración de sus antiguas divinidades femeninas, la de los criollos porque la aparición de la Virgen convirtió a Nueva España en una madre más real que la de España, la de los mestizos porque la Virgen fue y es la reconciliación con su origen y el fin de su ilegitimidad. Más allá de la naturaleza del prodigio, la intención divina o terrenal, más bien divina y terrenal, se cumplió cabalidad. Desde entonces, este símbolo religioso hispano-mexicano identificaría a todo el pueblo de México. El ser supremo, la providencia o lo que cada quien sugiera, echa mano de cualquier herramienta a su alcance para lograr sus objetivos. Cortés, el obispo Zumárraga y el resto de cómplices de Dios fueron instrumentos geniales que ayudaron a concretar el milagro. Desde entonces y para siempre, católicos o no, todos identificaron al guadalupanismo con lo nacional. Coincidieron en el simbolismo porque la conceptualización, la de la Madre Virgen de Dios, es universal, como lo fue la Isis egipcia, que los fenicios adoptaron y llevaron a Iberia, como lo fue la griega Artemisa, la romana Cibeles o Nuestra Señora Visigoda. Todas ellas son abuelas espirituales de la española Guadalupe. Esa intuición,
la preconcepción humana y sagrado de lo femenino, en lengua náhuatl se bautizó como Tonantzin y se veneraba en el cerro y santuario del Tepeyac. La idea resultó universal, por lo tanto, el sincretismo psicológico y religioso que representaba la Virgen era mestizo de forma natural. A esa morena divina, los españoles suplicaron durante siglos vencer a su enemigo árabe, disimulando que el nombre, Guadalupe, era árabe también. De igual forma, los mexicanos, un poco perdidos, recurrimos durante la independencia al ícono guadalupano para expulsar a los españoles que lo habían traído. Compartimos todo, hasta las contradicciones. Tal coincidencia conceptual, junto con el mestizaje racial que duró 2 siglos en consolidarse, representó la solución filosófica a la cuestión mexicana que carecía de antecedentes similares en la historia. Por lo mismo, podemos afirmar que esta síntesis mestiza que se da finalmente en México en torno al símbolo de Guadalupe se dará nuevamente, se está dando ya en Estados Unidos. Lo dirán seguramente con mucho más contundencia y lucidos ustedes. El mestizaje racial, cultural y espiritual guadalupano, tan exitoso en México, se exporta a Norteamérica con la comunidad hispana cada vez más creciente y se integra plenamente a la mayoría anglosajona con la misma circunstancia que la anterior, pero ahora es adoptada, después de siglos, por los propios protestantes, evangélicos y otras iglesias no católicas. Ellos creen que están utilizando la imagen de Guadalupe para llegarse a nuevos adeptos, sin saber que es ella quien ya los tiene como propios. Si este trabajo milagroso de maternidad, de esperanza en lugar de abandono, de unión de lo diverso, lo distinto y hasta de lo antitético en torno a un símbolo y de identificación y arraigo inmediato con lo semejante, si fue portentoso en México, prepárense para el prodigio que viene con el despertar de las Españas que ya habitan en Norteamérica. Y es que Guadalupe ha tenido mucho mejor director de planeación y prensa que el Imperio Español, la Iglesia y la ONU, juntos. Es la única que con el paso del tiempo fortalece su figura, el simbolismo y su influencia espiritual. Perdón, pero si esto no es geopolítica guadalupana, pues no sé entonces qué será, ¿no? Y yo busqué en internet algunos conceptos para ubicarnos. Geopolítica, ¿qué quiere decir geopolítica? La definición es la relación entre territorio y poder político. Divina providencia aborda la relación entre Dios y el mundo. Por eso la guadalupana es un símbolo providencial. Esto sí es destino manifiesto y no gringadas. Los hispanoamericanos en Estados Unidos, con cierta sensación de ilegitimidad por estar en un territorio que no sienten totalmente propio, están volteando en busca de referentes históricos y de representación que los identifique y de fuerzas que los una en su fe, y se darán cuenta que ya estaban antes de llegar, que lo hicieron los exploradores españoles antes que todos, que los fundadores de las primeras ciudades fueron ellos con el nombre que tenían sus antepasados, que los misioneros que civilizaron y protegieron a los originales, regando capillas en la tierra yerma, compartían sus costumbres y creencias. Los otros lo hicieron con la imagen de la señora que reinaba con discreción. Los otros, los que llegaron cuando el trabajo difícil estaba hecho, lo tendrán que reconocer, y los nuestros, reconocerse. Se sentirán seguros, se distinguirá que we the people ya eran aquellos hispanos que hoy acoge al mundo anglosajón en torno al mismo símbolo que bendice la nueva unión. Gracias. Bueno, ante todo agradecer a Beatriz, Unidos por la Historia, agradecer a la Fundación Rafael del Pino y por supuesto
al capitán del galeón, ese galeón cargado de tesoros que es José Luis López Linares, cuya amistad me honra al extremo. Bueno, miren, este tema es realmente apasionante. La película, de verdad, calza por completo en este tema. Yo quisiera comenzar, antes que nada, diciéndoles que los Estados Unidos no va, a mi manera de ver, hacia una biculturalidad. Los Estados Unidos no va hacia un crisol anglo que todo lo absorbe. Los Estados Unidos va hacia una fusión anglo-hispánica. Y esa fusión anglo-hispánica va a ser una locomotora geopolítica extraordinaria porque se genera la fusión y la complementación de dos culturas que se necesitan una a otra. Y en este sentido, la imagen de Guadalupe, bien la veamos en una perspectiva de fe o bien la veamos como mero símbolo, es absolutamente perfecta, porque la Virgen integra, la Virgen mestiza, la Virgen hace trascender el pensamiento dialéctico hacia una síntesis. Y yo pienso que el futuro hispano, y probablemente como factor geopolítico a nivel mundial, pasa por unos Estados Unidos que hayan conseguido su verdadero rostro, en donde las dos culturas cofundacionales, que son la hispana y la anglo, entreguen al Hijo. El Hijo es una cultura nueva, que es lo propio de lo hispano. Cuando los Estados Unidos, cuando la Virgen llega a América, ella mestiza, ¿no? Y se genera una nueva cultura. Hay una tarea pendiente en el norte. Tenemos 60 millones de agentes secretos operando. Entonces, bueno, vamos a entrar un poco en materia, pero quería como darles el mensaje esencial para irlo machacando. Y voy a ir trayendo evidencias sobre este tema, ¿no? Nosotros evidentemente tenemos complejos, los hispanos, ¿no? Nos han inculcado complejos y además solemos sentirnos abrumados por los cohetes, los Elon Musk, las inteligencias artificiales, toda la pirotecnia de externalidad técnica, que es absolutamente prodigiosa y que despliega de una manera extraordinaria la cultura anglo. Ahora bien, no debemos dejarnos enceguecer por eso, porque este no es el factor principal. Las culturas pesan más que esos factores externos, porque las culturas son las dadoras de sentido, son las generadoras de actitudes. Y lo fundamental de toda cultura es su interfaz para decodificar la realidad y tener una relación operativa con ella, habiéndola clasificado, esa es la lengua, y su base vertical axiológica, que le da sentido, ese eje vertical, que es la religión. O sea, valores, axiología, sentido, composición de una relación operativa con la realidad, eso es fundamental. Eso es lo que todos nosotros, en lo que vivimos nosotros consciente o inconscientemente, valores y lengua. Bien, da la casualidad que la cultura más potente de América, sin lugar a dudas, es la cultura hispana. Entonces, digamos, a mí una de las cosas que me maravilló, yo lloré, me sentí de una manera, no puedo comunicar realmente hasta qué punto yo fui conmovido por la película, porque dije, esto es lo que nosotros necesitamos, esta película, para
coronar y acelerar esta cultura anglo-hispana que debe irrumpir en los Estados Unidos. Para ello nosotros debemos cesar por completo de ir con la cabeza gacha. Quien termine de ver esa película y la capte a plenitud no puede admitir ser mirado con desdén. Tiene que establecer una mirada horizontal con la cultura anglo para generar esta fusión. Entonces, ¿qué traemos nosotros a esta mesa anglo-hispana? Bueno, traemos la primera cultura de América y una cultura de una indudable potencia a nivel mundial. ¿Por qué? Nuestra cultura pertenece a la primera familia religiosa del mundo, que es el cristianismo. Nuestra cultura pertenece a la primera familia lingüística del mundo, que es la familia indoeuropea. Acuérdense, estamos diciendo que lengua y religión son los pilares fundamentales. En estos dos pilares, por cierto, coincidimos con los anglos. Los anglos tienen su versión del cristianismo y hablan una lengua indoeuropea. Es decir, el inglés no es Yanomami, o sea, es una lengua indoeuropea, está en el vecindario, no es un corte semántico de la realidad radicalmente distinto. Nosotros, los hispanos, como primera cultura hispana, como cultura fundamental a nivel mundial, estamos dentro de la primera religión organizada del mundo. Hay grupos que quizás pueden tener más creyentes, pero no están organizados, ¿no? Con dogmas, clero, en fin. Nosotros hablamos la segunda lengua materna del mundo y somos la tercera potencia en la dimensión creciente, que es la dimensión virtual. Entonces, vamos a mirarnos horizontalmente. A mí que nadie me venga con complejos prohibidos. A nivel de la América toda, la cultura hispana, no cabe duda, es la más importante. Es la más importante por la geografía de su implantación poblacional. Hispanos usted consigue desde Alaska hasta Tierra del Fuego. En todas partes hay hispanos, por supuesto, y en los países hispanos, obviamente. El anclaje profundo, es decir, nuestra manera de estar en el mundo pasa por el vínculo, pasa por la persona, pasa por los afectos. Y eso es demasiado difícil de disolver y no se ha logrado disolver. El etos hispano en Estados Unidos, aunque la persona haya olvidado el idioma, persiste. Y la difusión de su lengua y religión, la lengua española es la más importante de América, 51% de las personas que hablan, de los hablantes de América son hispanohablantes. Y ojo, podemos en buena lid agregar a los brasileños que nos entienden perfectamente. Entonces ya la cosa es estratosférica, ¿no? El inglés es la segunda lengua de América, 38%. Y la primera religión de América es el catolicismo. Insisto en el catolicismo porque independientemente de que se crea o no se crea, el que vive en tierra impregnada de catolicismo vive dentro, a favor o en contra del catolicismo. Pero es el punto de referencia, es el punto base. Bien. En los propios Estados Unidos, por eso es que esto es irreversible, este proceso de cultura anglo-hispana, de nueva cultura, por la condición cofundacional de lo anglo y de lo hispano, es irreversible. ¿Por qué? Bueno, porque la primera minoría es hispana, 20%, la primera religión es el catolicismo, de lejos, por cierto, porque las iglesias, ustedes dirán, pero es que son protestantes, sí, pero las iglesias protestantes, cada pastor tiene su iglesia, ¿no? La segunda lengua, y es la segunda lengua en todos los estados de los Estados Unidos, menos en 2 o en 3, no me acuerdo, pero 2 o 3. Y este dato es muy importante anotarlo. Por favor, saquen sus libretas y sus lápices. La curva demográfica.
los hispanos solos son responsables del 60% del crecimiento poblacional de los Estados Unidos. Es decir, de un lado tenemos la cultura woke y gente que no se reproduce, y del otro lado tenemos católicos que se reproducen. Y tic-tac, 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 ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son los signos descollantes de la cultura hispana? Esto, por supuesto, esto es un borrachazo, pero nada más tenemos 2 horas, me dijo. No se preocupen que los puestos se los van a traer a los puestos. Los signos descollantes de la cultura hispana. Bueno, primacía de afectos y vínculos, espacios de piedad, omnipresencia del mestizaje, capacidad de integración. Y uno lee esto y piensa exactamente en lo que le hace falta a los anglos, ¿no? Es como tesis y antítesis, ¿no? Y bueno, lo interesante, si comenzamos a entrar propiamente en el terreno de Guadalupe, es que Guadalupe encarna e irriga esto como símbolo influyente si no estamos en perspectiva de fe, y si estamos en perspectiva de fe, como la Virgen que está intercediendo por nosotros hacia integración y mestizaje efectivo, como ya lo hizo en el virreinato de la Nueva España. Por cierto, que quería decir que yo vengo porque me hallo entre Castilla y el virreinato de la Nueva España, yo vengo de la modestísima Capitanía General de Venezuela, pero bueno, uno va tratando de... Bueno, fíjese, Estados Unidos necesita los hispanos. Es decir, la gente piensa, o sea, yo los invito a pensar en estos términos. Ellos nos necesitan a nosotros. Estados Unidos se está disolviendo por falta de vínculo, por soledad, por pérdida de sentido, están desnortados. Los hispanoamericanos tenemos muchísimo que aportarle a los Estados Unidos. Los Estados Unidos vienen de una historia que ellos han hecho un contorsionismo absolutamente extraordinario para cambiar una historia que es, objetivamente hablando, de exterminio, esclavitud, marginación y discriminación. La han vuelto una historia gloriosa, pero están caminando sobre un puente muy frágil. Fíjense ustedes hasta qué punto nosotros podemos, si nos metemos en el esquema de fusión, resolver este tema, porque nosotros traemos otro, en donde no hubo exterminio, donde no hubo esclavitud, etc. El perdedor estigmatizado. Este tema, me dicen que en los patios de los Estados Unidos, en la escuela, una manera de estigmatizar a los muchachos es decir, loser, loser, double loser, eres un perdedor. No puedo imaginarme nada más ajeno al etos hispánico que la noción de perdedor. Nosotros no vibramos en esa onda. Y la noción de perdedor tiene que ver con que hay que ser ganador, cueste lo que cueste, porque yo estoy predestinado. Yo tengo que sentir en mi vida que estoy predestinado, y la manera de sentirlo es el éxito intramundano, si vemos la raíz calvinista. Entonces, loser, loser, double loser, estás condenado. Si no eres un winner, esa canción We Are the Champions, No Time for Losers, esa canción muy famosa de Queen, bueno, ese es el ethos anglo, No Time for Losers. Nosotros sí tenemos tiempo para los perdedores, porque nosotros conocemos la caridad. Nosotros somos muy distintos. Ellos nos necesitan. Y bueno, la autonomía entronizada que lleva a una soledad pertinaz, ¿no? A una soledad pertinaz. En Venezuela, yo les confieso, por lo menos en el Caribe, es difícil estar solo. Uno a veces dice, pero déjeme solo. Es difícil estar solo, ¿no? Bueno, sigamos. Yo habría podido detener toda la presentación con la lámina anterior y ya
doy el caso por probado. Se necesita, vamos hacia una cultura de fusión, vamos a una cultura anglo-hispánica, ellos nos necesitan a nosotros. Y bueno, esto es ineluctable porque lo woke los está disolviendo. Y nosotros estamos creciendo demográficamente y todavía sabemos rezar y poner la mesa en familia. Pero quisiera agregar algunos factores que, insisto, me parecen coyunturales y que son muy discutibles, muy discutibles. Por lo tanto, no son esenciales a mi presentación, pero sí los traigo porque tienen que ver con la vibrante actualidad. Una, la fundación de la Oficina de la Fe de la Casa Blanca, o en la Casa Blanca, no es que es la oficina propia de la fe de la Casa Blanca. Para bien o para mal, con torpeza o sin ella, Dios está volviendo a la plaza pública. Es decir, Dios había sido proscrito de la plaza pública. En Francia uno dice Dios fuera de una iglesia y lo crucifican. En cambio, en Estados Unidos eso no ha sido tan así, pero digamos ya la invocación de Dios en registros de todo tipo, algunos muy censurables también, pero Dios está volviendo a la plaza pública. Se puede volver a hablar de una dimensión trascendente. Por otro lado, en lo que se refiere a la convergencia con Hispanoamérica, la estrategia de seguridad nacional que está tratando de implementar Estados Unidos y que explicitó en noviembre de 2025, claramente lo dice, estoy parafraseando, el mundo es muy complejo, muy grande y yo en definitiva voy a concentrarme en América. Voy a concentrarme en América. Voy además a sacar de América, al menos de todas las posiciones estratégicas que a mí me parezcan estratégicas, voy a sacar a todas las grandes potencias y a todos los grandes factores de poder. Es decir, América va a estar bajo mi égida, ¿no? Bueno, en el supuesto de que eso sea así, ellos tienen que entenderse ante todo con Hispanoamérica. Es decir, si esto es así, esto no es solo a punta de cañón, aunque también algunas cosas, ¿no? Pero van a necesitar entenderse con nosotros de una manera mucho más intensa y no desentenderse de nosotros nunca. Entonces, esto genera una aceleración del proceso que venía narrando. Por otro lado, en estos signos de convergencia y de ir hacia una síntesis, el 8 de diciembre de 2025 salió un documento que a mí me dejó absolutamente atónito. Un mensaje sobre la Inmaculada Concepción firmado por Trump. Ustedes búsquenlo. Mensaje sobre la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre de 2025. Se nombra la Virgen de Guadalupe, por supuesto se nombra la Virgen Inmaculada, a la cual está consagrada los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y bueno, se habla del papel de la Virgen en la historia de los Estados Unidos. El mensaje termina con el Ave María completa, Dios te salve María, hasta el final. Impresionante. Y además, otra cosa que ocurre es que el documento da una serie de narraciones bíblicas como hechos históricos completamente verificables. La Anunciación, por ejemplo, la da como un hecho histórico, etc. Entonces, bueno, caramba, como un hecho, y eso es un tema que, bueno, mucha gente, un creyente, claro, pero un no creyente, en fin. Es impresionante este mensaje en el sentido de indicio de que algo está pasando. Otras cosas. Cuando Trump se sienta a dirigir su gabinete, ¿a quién tiene por delante? A un católico converso, Vance. ¿A quién tiene a su derecha? Marco Rubio, un católico hispano, que por cierto es el que más le susurra cosas al oído durante las reuniones de gabinete, el que le susurra cosas al oído de manera permanente. Y
ciertamente. Rubio tiene pasaporte estadounidense, pero es hispano. Las historias que oyó chiquito, sus maneras de orar, las cosas que comía, él es hispano. Y esto es fundamental. Él puede llegar a ser el próximo presidente de los Estados Unidos y le susurra, habla español bastante bien, y le susurra al presidente. Tan es así que se ha dado el chiste de una salida de gabinete de Trump que es tan salido que le dice, a cada rato interviene Rubio, le dice una cosa al oído, y entonces Trump le dice, pero ¿y tú no dices nada? Y él le dice, I came here for the coffee. O sea, vine solo para tomarme un café, ¿no? Bueno, la figura de Marco Rubio, ojito, es una persona a la cual no se le puede venir con cuentos, porque tiene atadas las dos culturas. Bien. Y lo otro es León XIV, que yo, con toda franqueza, no lo puedo percibir como un estadounidense. No lo puedo percibir como un estadounidense. O sea, lo percibo como una persona, bueno, que tiene unos ancestros latinos, italianos, franceses, etcétera, que vivió en Chicago, sí, pero según los peruanos es más peruano que la papa. Entonces, bueno, aquí hay un factor también de aceleración posible que, bueno, vale la pena tener en cuenta, ¿no? Entonces, la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿Estados Unidos se dirige hacia una fusión anglo-hispánica? Este señor Huntington, Samuel Huntington, el que escribió El choque de las civilizaciones, creo que el libro que vino inmediatamente después es un libro que se llama Who Are We? ¿Quiénes somos? ¿No? Sobre la identidad estadounidense. Y yo siempre digo, ese libro es como un cirujano anglosajón que está metido en un quirófano aséptico y de repente ve una cucaracha y dice, ¡ahí vienen los mexicanos! Es decir, y estoy aterrado, se me va a contaminar se me va a contaminar el quirófano, ¿no? Y él lo que plantea como solución es no matar la cucaracha porque ya no se puede, sino acelerar el proceso de integración. Es decir, que los mexicanos que están en Estados Unidos se vuelvan anglo lo más rápido posible, lo cual no va a ocurrir porque ya habría ocurrido. O sea, lo hispano es refractario a un crisol anglo. ¿Ok? Entonces, él decía, bueno, entonces el gran temor de él, pobrecito, debe estar en la tumba como una olla de popcorn, de las cotufas, ¿no? Debe estar en una ebullición porque la peor pesadilla de él era que los Estados Unidos se volviese bicultural. No se va a volver bicultural, es peor. Va a ser una fusión anglo-hispana. Va a ser una fusión anglo-hispana. No va a haber crisol, no va a haber coexistencia a mediano plazo. No va a haber, por supuesto, relegación, exterminio, esclavitud, como lo hubo con otras culturas y en otros tiempos. Lo que va a ocurrir es mestizaje, integración, superación. Mestizangle. Muy bien. Y bueno, y allí Guadalupe es un emblema si se ve sin fe y es un agente si se ve con fe. Vamos a resumir para terminar. El etos hispano genera crea la fusión, subrayo, fusión anglo-hispánica en Estados Unidos. La fusión anglo-hispánica modifica a Hispanoamérica. Eso va a ocurrir. Nosotros hemos sido muy refractarios en Hispanoamérica a la influencia estadounidense, no solo porque son distintos, sino porque no saben hablar con nosotros, no nos saben tratar bien, o sea, no hayan la manera, ¿no? Evidentemente, cuando los Estados Unidos sea anglo-hispánico, se conseguirá la manera y habrá también una relación más fluida. A mí me parece que hay una oportunidad
en todo esto de renovación de Occidente, de salvación de los Estados Unidos, que es un país que está dando tumbos de manera muy peligrosa, una especie de ir más allá de esa última traslatio imperi que llama María Elvira entre el sur católico y el norte protestante, una síntesis, un reequilibramiento, un refuerzo de Occidente que consigue potencia tecnológica, militar, despliegue, pero también vínculo, afecto, savia, saber poner una mesa, saber conversar, saber estar juntos. Y bueno, metiéndonos en una perspectiva de fe, que es la que acentuadamente, a mi manera de ver, y a mi manera de ver como soy católico, acertadamente asume la película en los últimos minutos, que fueron los que más me estremecieron. Guadalupe lo tiene hoy más fácil que en el siglo XVI. Lo que tuvo que integrar Guadalupe en el siglo XVI era mucho más diverso, mucho más complejo. Guadalupe ha sido entronizada en esta misión como emperatriz de las Américas, patrona de las Américas, madre evangelizadora. Y si todo va bien, de su mano lograremos esta integración del etos anglo y el etos hispano. Tenemos por delante una empresa maravillosa. Yo siempre digo, el futuro hispano es luminoso y resplandeciente. Solo tenemos que tomar conciencia de lo que fuimos, ajustar algunas coordenadas y volver a ser a plenitud. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Adelaida, ¿qué nos puedes decir después de Yo me voy a ir al pasado, por supuesto. Sí, ¿verdad? Y les invito a venir conmigo. Estamos en Tenochtitlan, 13 de agosto de 1521, sobre lo que queda de la capital mexica, se crea el México español, el México cristiano. Por eso me parecía interesante partir del concepto de ciudad indiana. La ciudad americana no se define por su número de habitantes, no se define por tener una población muy amplia. La ciudad indiana es un proyecto. Está fundada para el crecimiento. Cuando la hueste llega allí, el capitán de la hueste arranca un trozo de hierba con tierra, toma posesión en nombre de la corona. ¿Y de qué toma posesión? Pues no sé si alguna vez lo han pensado. No toma posesión del suelo que pisa, ni toma posesión del suelo de todo lo que ve. Toma posesión de todo lo que haya. Por eso en las fundaciones de las primeras ciudades americanas aparece que confina con todos los confines. Es decir, hemos convertido con unas meras palabras un espacio que ni siquiera alcanzamos a saber qué magnitud tiene en una jurisdicción. Todo esto de palabra. Ahora hay que ponerlo en realidad, hay que construir eso, ¿no? Pero es que además la ciudad española es una plaza mayor rodeada de casas, y esa plaza mayor no solo es la plaza de armas, también es una plaza de Estado. Todas las instituciones que en una ciudad española están repartidas por diversos lugares, en la ciudad tienen que estar reunidas según la normativa en la plaza mayor, porque la catedral, el cabildo, el Palacio de los Virreyes o la casa del gobernador, la cárcel, a veces el hospital, el rollo de la justicia, o sea, toda la magnitud de poder de la monarquía de España está representada urbanísticamente en la ciudad.
Además, la Plaza Mayor es el lugar de todos. Pero la ciudad es también una base de operaciones. Es decir, todos aquellos vecinos, pobladores, etcétera, no se van a quedar allí hasta que dentro de 40 años todo esté consolidado, pues aquí en vez de 5 o quizá 10 familias haya 300. No. Algunos se quedarán porque la ciudad tiene que permanecer en pie. España, Castilla, Puebla a perpetuidad. ¿Y por qué? Porque la ciudad representa la soberanía de la monarquía. Mientras hay ciudad, aquí estamos nosotros. Como les decía, también es base de operaciones. Ahora hay que ir a todos aquellos confines que no sabemos ni dónde están, a crear nuevas ciudades, incorporar nuevos territorios y asentar la ciudad como espacio de gobierno, de aculturación intelectual, de transculturación o aculturación, etcétera, ¿no? De manera que desde aquel pequeñito México empieza a salir nuevas expediciones en los 4 puntos cardinales, aunque los mexicas consideraban que había 7, los castellanos solo contaban con 4, y se empiezan a expandir, van a surgir nuevas ciudades, empieza la evangelización, van apareciendo los conventos, fortaleza mexicanos de agustinos y franciscanos, y todo eso pues va creciendo, se consolida el virreinato de la Nueva España y todo eso sigue creciendo. Es decir, lo hispano se mueve y se mueve hacia el norte como se movió también hacia el sur. Y evidentemente en el norte de la Nueva España había un territorio fronterizo, esa región genéricamente llamada de los Chichimeca, que había que incorporar, había que evangelizar, aculturar, etc. Pero a partir de 1573, con las ordenanzas del Bosque de Segovia de Felipe II, se radica el concepto y los métodos de conquista y se empieza a hablar de poblamiento. Y en ese poblamiento van primero los misioneros, los evangelizadores, acompañados solo con algunos pocos soldados por si hiciera falta protegerlos, y después ya vendrá la consolidación. De manera que hacia el norte, siempre hacia el norte, siempre hacia el norte, siempre hacia el norte, pues prácticamente casi por un lado hasta Alaska, por otro lado casi hasta la frontera actual entre Estados Unidos y Canadá. Y evidentemente, pues la frontera castellana siempre fue inclusiva. Como frontera pues tenía episodios de violencia, pero siempre tenía la idea de integrar las poblaciones. Y la corona pues diseña políticas para la apachería, la pimería, los indios pueblo, la comanchería, es decir, a través de, ayer nos hablaban, ¿no?, de contratos, pactos, intercambios. Poco a poco esas poblaciones permanecen en su lugar. España no las va a exterminar ni las va a desplazar, pero sigue avanzando y está creando un inmenso territorio hispano, un inmenso espacio de hispanidad. Indudablemente, el avance de los misioneros, tanto jesuitas como franciscanos, por toda la costa oeste de los Estados Unidos, avanza con la misma velocidad. El padre Quino, el padre Salvatierra, por supuesto Fray Junípero Serra, y como hemos comentado, creo ya aquí, ese avance no supone solo la evangelización, sino también la promoción humana, la enseñanza de determinados oficios, de manera que quien quiera entre los indígenas puede, de alguna manera, vivir de su trabajo. Y todo eso va creando pues, este mundo que un buen día, pues probablemente sin excesivo conocimiento de muchos, se convierte en la República de México. Y eso está ahí. Y eso está ahí a pesar de que en 1848, podemos decir coloquialmente que de la noche a la mañana, un extensísimo territorio, prácticamente el 55% de México, pasa a pertenecer a Estados Unidos.
Y a partir de ahí pues hay un proceso cultural que a mí me parece muy interesante. En Europa ha habido países, por ejemplo Polonia, que durante más de 100 años no han tenido un Estado propio, han sido invadidos o repartidos por otros y, sin embargo, han tenido una fuerza identitaria tan grande que han permanecido, podemos decir así, polacos. Y esa misma fuerza identitaria es la que tienen los hispanos del suroeste de Estados Unidos, por supuesto. O por lo menos eso me parece a mí, ¿no? Indudablemente se trata de mantener esa identidad. A partir de ahí aparecen un par de fenómenos, espero no dejarme nada en el tintero porque ya son las 14:08:04. Hay tiempo, hay tiempo. ¿Hay tiempo? Bueno, menos mal. Pues participé en un proyecto que estudiamos el papel cultural de las mujeres hispanas en el mundo anglo. Es decir, ¿qué hacen esas mujeres para mantener ese vigor cultural identitario? El catolicismo, el español y los usos y costumbres, por supuesto. Ahora que somos políticamente Estados Unidos, en la vida real lo que somos pues es hispanos, en concreto mexicanos. Y hay figuras súper interesantes. Por ejemplo, Fabiola Cabeza de Vaca, que es una mujer que aprende varias lenguas indígenas. Esto también es muy hispano. Habla el castellano, por supuesto, y tiene como una pequeña escuela en la cual contribuye a esa formación de las poblaciones indígenas de esa zona donde ella vivía, ¿no? O, por ejemplo, Jovita Aydar, que es algo así como periodista aficionada, recopiladora de folclore. Todo eso, el patio, la familia, las canciones, las historias, todo eso nutre permanentemente ese sentido, ¿no? Y es muy impresionante porque además incluye, por supuesto, esa comunicación con las poblaciones indígenas. Por otra parte, de ese suroeste van a empezar a salir a veces pues, trabajadores para atender el ferrocarril, gentes que van pues, quizá hasta la zona de la primera revolución industrial estadounidense y una vez que están allí, pues probablemente no vuelven. Y todos creo que hemos comprobado que donde hay un hispano, hay hispanidad. Es decir, es un ambiente familiar, hogareño, cultural expansivo. Tal vez no la haya políticamente, por supuesto no la hay oficialmente, pero sí la hay, ¿no? Y después vendrán otras corrientes migratorias. Y tras 1898, por ejemplo, la diáspora boricua a Nueva York, el nacimiento de la cultura newyorcan, etcétera, ¿no? Es decir, de muchas maneras puede haber migraciones, desplazamientos, puede haber convivencia laboral, etcétera, con los anglos, pero indudablemente hay identidad hispana. Curiosamente, a finales del XIX empieza a haber interés, también se ha hablado aquí de ello, por algunos intelectuales, historiadores o estudiosos de la historia de la literatura norteamericanos, en concreto estadounidenses, México también es Norteamérica, igual que Canadá, que empiezan a ver España de otra forma. No solo somos gentes inferiores, hemos tenido momentos de cultura gloriosos, el siglo de oro, por ejemplo, luego vendrá la Edad de Plata, que también llega a los Estados Unidos, Ticknor, Loomis, Prescott, Archer Huntington con la Hispanic Society, que viene a decir que lo que él quiere hacer es condensar el espíritu de España, y donde se dice España, indudablemente se está pensando en Hispanoamérica. Y de alguna forma podemos pensar, hubo un interés real, también hay un interés mercantil, el gran mercado que los Estados Unidos prevén es toda América, desde el minuto cero, eso está claro, pero al menos empieza a cambiar la perspectiva. Incluso en la ciudad que marca lo cultural en América anglosajona, que es Nueva York, va a haber una época a principios del siglo XX, un movimiento cultural que se ha dado en llamar la Spanish Craze, la locura por lo español. Y se van a descubrir las riquezas
En algún momento Washington Irving transmitió eso como algo que se llama el alambrismo, cosas exóticas de moros, españoles, de gitanos, de toreros, pero poco a poco se abre ese campo de estudio y, evidentemente, cuando se crea la Institución Libre de Enseñanza, estoy destrozando la historia, como decía antes, pero no da tiempo a muchas más cosas, la Junta de Ampliación de Estudios, la residencia de estudiantes donde estamos viviendo, ese afán de modernización e internacionalización incluye Estados Unidos, pero también Hispanoamérica, y empieza a generarse una red intelectual, cultural, en esa relación triangular, Estados Unidos, España, toda Hispanoamérica. Muy bien. Y dentro de ese movimiento, pues va a aparecer una figura esencial. Siento llevar el agua a mi terreno, pero yo la he estudiado un poco porque es inabarcable, que es Federico de Onís. Federico de Onís, discípulo de Unamuno y Ortega, salmantino, da el salto a los Estados Unidos en 1916 y su consigna es muy clara: hay que expandir el hispanismo en todos sus valores, en diálogo con la cultura de los anglos. Y cuando se habla de esos valores y de hispanismo se incluye toda la producción cultural hispanoamericana. O sea, son redes muy potentes y muy interesantes. Onís pues, pensaba que todo en América, en un momento en que también los propios estadounidenses se plantean cuál puede ser ahora la relación entre las dos Américas. Ya pasó Ariel, ha habido conferencias panamericanas, hay un hispanismo como explotador y hay por parte de Hispanoamérica un hispanismo resistente como defensa contra los Estados Unidos. Onís no quiere eso, quiere un diálogo entre todos los americanos posibles que están unidos por un hecho geográfico. Todos estamos en el mismo continente, ¿no? Y uno de sus amigos se llama Valdo Frank, un personaje muy singular que tiene un libro, tiene varios libros, porque él descubre Hispanoamérica, ve una cultura súper vivaz, increíble, muy humana, entiende que tendría que dialogar con la cultura anglosajona, pero hay un factor que todavía no sabe cuál es, que le falta, hasta que un día se da cuenta de que ese factor es conocer España. Entonces, sin contar aquí excesivamente mucho más, sí les diré que viene por fin en 1921, pasa la frontera por Badajoz, y lo que le conmueve increíblemente es que ve un grupo de soldados, una escena pues, de una ciudad provinciana, como puede ser Burgos, donde yo vivo, unos soldados, y él es verdad que era un poco místico y orientalista, pero dice, esta gente tiene un misterio, tienen algo dentro que yo tengo que desentrañar, tengo que saber qué es, y se da cuenta que es algo común a todo el mundo hispano. Y entonces empieza a escribir, y escribe un libro que se llama España Virgen, Virgin Spain. La versión inglesa es de 1926 y la versión española es de 1927. Y él lo que habla ahí es de esa posible relación entre las dos Españas, a través de vínculos, a través del conocimiento mutuo, a través del diálogo y del enriquecimiento mutuo. Y lo que viene a decir, por eso el título de España Virgen, es que España en su historia ha sido atravesada por muchísimas contrariedades. Y esas contrariedades no la han roto, no la han abatido. Son como la luz que pasa por el cristal, que es el primer argumento que los teólogos católicos utilizaron para mostrar la Inmaculada Concepción. Hasta aquí las cosas. ¿Y qué tiene todo esto que ver con Guadalupe? Pues evidentemente mucho. Si nos paramos a pensar en un minuto en la conversación con Juan Diego Tlatoatzin en el Tepeyac, hay una frase fundamental. Pero no estoy aquí yo, que soy tu madre. Claro, eso introduce la dimensión católico-familiar a partir de ese momento en cualquier proyecto. Guadalupe, en el fondo,
nos dice eso, o sea, pero no estoy yo aquí, que voy a resolver, si me dejáis, voy a resolver algunas cosas, ¿no? Pero es que luego está Sor Juana Inés de la Cruz, que escribe un tocotín en náhuatl, que tiene su traducción en español, que es súper atrevido, porque le viene a decir, ella le dice a la Virgen, si ya te vas, amada Señora nuestra, si te vas, por favor, de nosotros no te olvides, y luego le da argumentos para que pelee con su hijo, Jesús, si éste no quiere hacerle caso. Y le dice, vamos a ver, le dice Sor Juana, tienes que decirle, yo te he cuidado, te he dado mi leche, pero ¿de qué estamos hablando? Bueno, no son las palabras de Sor Juana, son las mías, pero es como la fuerza de esa idea, eso es una relación familiar. Y en el fondo el mundo hispano lo que hace es hogarizar, transformar en familiaridad pues, situaciones, ambientes o culturas a veces pues, más frías o menos relacionales, como también se ha dicho aquí. Y entonces, para terminar, voy a tener el atrevimiento de recitarles la primera estrofa de este tocotín en náhuatl, como signo de la integración. Guadalupe no habla en castellano, Guadalupe habló en náhuatl. Tlaya timouika totlazo zuapili, maca amo tonantzin, titelmoch ka huilis. Muchas gracias. ¡Bravo! Un comentario nada más antes de entrar a preguntas y respuestas. No sé si alguien tenga una pregunta. A mí me gusta hacer este paralelismo del fenómeno original cuando los españoles salen de España a América. Por primera vez se identifican como tales. Antes se identificaban por su regionalismo, gallegos, andaluces, vascos, etc. Tienen que salir para verse desde fuera, para identificarse como miembros de esa nación grandota, esa nación de naciones, y lo hacen en torno al símbolo de Guadalupe, que era lo que más los identificaba. Y el mismo fenómeno está pasando en Estados Unidos. Los hispanoamericanos se están viendo en Estados Unidos, fuera de sus naciones donde nacieron, se están viendo como hispanos, pero tiene que ser desde fuera, en Estados Unidos, porque estamos tan fraccionados que difícilmente desde nuestra pequeñez vamos a lograr nuevamente esa reunión. Es chistoso que este fenómeno 500 años después se esté repitiendo, pero para bien y en torno al mismo simbolismo. Pues muchas gracias. Claro.